Perfecto, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 6. Y le voy a pedir, hermano, que cuando ya tengan este pasaje de la Escritura, puedan ponerse de pie. Evangelio de Juan, capítulo número 6. Y vamos, hermanos, a ir hasta el versículo número 66 al número 71. ¿Ya lo tienen por ahí, hermanos? Amén. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Lean ustedes, por favor. Sí. El 68, hermano, ustedes. 1 y 1, ¿verdad? Dice, voy a empezar otra vez. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Unámonos, hermano, dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Vamos, hermanos, a orar a nuestro Dios en este momento. Nuestro Dios, te doy las gracias, Señor, por permitirnos exponer tu palabra delante de tu pueblo, Señor. Te rogamos, Padre, que al hacerlo pueda haber oído receptivo, Señor, un corazón deseoso de escuchar tu palabra, Padre, que nada nos interrumpa, que podamos, Señor, escuchar, porque aunque un hombre habla, Señor, sabemos que, Señor, tu palabra es predicada y tu palabra, Señor, merece respeto y merece, Señor, que nosotros podamos escucharla. Señor, en tus manos nos quedamos. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Caray, no sé dónde está no sé por qué no está en el primer lugar en mi tableta el tema de ahorita, hermanos. Algo está pasando ahí, ¿verdad? Ok, aquí está ya, hermanos. Aquí está ya. Quiero predicarles, hermanos, la verdadera razón para quedarte con el Señor. ¿Cuál es la verdadera razón, hermanos, de no irnos nunca del camino del Señor? De permanecer fieles, hermanos, al camino de nuestro Dios. ¿Cuál será una razón poderosa? Algunos, hermanos, dice aquí la Escritura que estuvieron, ¿verdad?, solamente un tiempo. Y luego después de ese tiempo volvieron atrás y dice, ya no andaban con Él, ya no andaban con Jesús. Vieron las maravillas del Señor, vieron que el Señor les había dado alimento a toda aquella gran multitud y regresaron, pero cuando el Señor los enfrentó a la palabra de Dios, hermano, a ellos ya no les gustó, ¿verdad? Y ahora dice que muchos se regresaron. Dice que el Señor les hace una pregunta, ¿verdad?, a los verdaderos discípulos, porque los discípulos, hermano, que aparentaban ser discípulos, se acababan de ir, pero quedaron los verdaderos discípulos. Y el Señor les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo número 67. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, una de las cosas que al judío, nosotros no lo entendemos así, pero al judío, hermano, le dolían sus oídos. El judío, hermano, no podía soportar el hecho de que Cristo dijera que Él era el Hijo de Dios. Que Él es el que había venido, ¿verdad?, como el Salvador de Israel. Ellos no podían creer que Él era. De hecho, no creyeron que Él era y lo llevaron a la cruz. Y cuando, hermanos, vieron sus milagros, ellos se regocijaron y estaban cerca del Señor. Pero cuando el Señor, hermanos, les revela esta palabra, miren, aquel maná
que recibieron en el desierto vino del cielo. Era el pan de Dios que Dios le dio en el desierto al pueblo de Israel. Pero ahora, yo también, como aquel pan vino del cielo, yo también he venido del cielo. Y ellos, hermanos, eso les rechocaba, ¿verdad? Eso les ofendía grandemente, porque ellos no creían en Jesús. Y Él les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el que ha venido descendido del cielo para darles vida eterna. Y ellos, hermanos, no creían en esto. Pero quienes creyeron, los discípulos verdaderos del Señor, se quedaron ahí, ¿verdad? Era Pedro y los demás discípulos. Y ellos dijeron, Señor, ¿a quién vamos? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, ¿por qué se quedaron? Se quedaron porque encontraron una razón poderosa para seguir al Señor Jesucristo. Encontraron una razón poderosa para seguir al Señor Jesucristo. Hermanos, y hay una razón poderosa para seguirle. ¿Cuál es esa razón, hermano, de poder para seguir a Cristo? Esa razón, hermano, poderosa, es que Él nos da palabras de vida eterna. Que Él nos da un mensaje a nosotros de vida eterna. Dice Pedro, ¿verdad? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, en el mundo hay muchas religiones. En el mundo hay muchas iglesias. Pero a pesar de que hay muchas iglesias, hermanos, no podemos decir que todas las iglesias predican lo que el Señor quiere que prediquen. Algunos, ¿verdad?, están confundidos. Y algunos dicen, bueno, todos hablamos del mismo Dios. Pero no se trata de que todos hablen del mismo Dios, sino que ese Dios que dicen ellos que es el mismo, ¿qué es lo que quiere que creamos? ¿Qué es lo que quiere que sigamos? Sí, posiblemente digan todos tenemos el mismo Dios, pero no todos creemos lo que ese Dios dice, lo que ese Dios nos enseña. Hermano, no todos predican acerca de la vida eterna y mucho menos conocen en quién se encuentra la vida eterna, quién es el que da vida eterna, quién es el que, hermano, puede proveernos esa vida eterna para nuestras vidas. Muchas religiones en el mundo existen en el mundo, pero hermanos, mire, ningún líder religioso de esas religiones está vivo hoy en día. Usted puede visitar la tumba de cualquier líder religioso y ahí están. Pero Cristo Jesús, hermanos, el Señor Jesucristo no está en una tumba. Él ha resucitado entre los muertos. Entonces, hermano, como está vivo y venció la muerte, Él vive para ofrecernos vida eterna. Él vive para ofrecernos vida eterna. El Antiguo Testamento, hermano, nos hablaba y nos habla, ¿verdad?, a través de los profetas. Y los profetas nos hablan, inclusive, hermanos, nos hablan del sufrimiento del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué, hermano? Los profetas no lo conocieron a Cristo. No, sabían de Él, profetizaban de Él, ¿verdad? ¿Cómo habría de ser el Salvador? ¿Cómo habría de ser el Cristo? ¿Cómo habría de ser el Mesías? Para quien no sabe, Cristo significa Mesías. ¿Cómo habría de ser su Mesías de ellos? Los profetas lo describieron, hermanos, pero nunca lo vieron con sus ojos. La gente que vivió en el tiempo del Señor Jesucristo, obviamente, ¿verdad?, ellos, hermanos, sí lo vieron. Pero en Hechos capítulo 10, versículo 43, vaya conmigo, Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos capítulo 10, versículo 43. Dice así la palabra de Dios, hermanos. De este dan testimonio todos los profetas. ¿Quiénes dan testimonio de Cristo? Todos los profetas. Los del Antiguo Testamento, ¿verdad?
que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué, hermanos? Perdón de pecados. Ve, hermano, ¿cuál es el mensaje de los profetas? Que todos los que creyeren en Cristo recibirían, ¿qué? Perdón de pecados, serían perdonados, serían absueltos de su culpa. No serían más culpables de pecado. Aquel que creyera en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, miren cómo ahora el Señor en el Nuevo Testamento, ahora sí se revela, ¿verdad?, a ellos. Aquel que era prometido, el prometido, ¿verdad?, el Mesías, ahora, hermano, estaba viviendo entre ellos. Ahora estaba viviendo entre ellos. Y cuando Cristo muere, el escritor de los Hechos, Lucas, dice, este es el que escribieron los profetas, que todos los que en él creyeren iban a recibir el perdón de los pecados. Hermano, la Biblia nos habla, la escritura, de qué linaje habría de venir el Cristo. Nos habla de qué características iba a tener el Cristo. Inclusive, hermano, nos habla del sufrimiento de él, ¿verdad? Pero, hermanos, en el Antiguo Testamento, bueno, no le vieron. En el Nuevo Testamento dice la Biblia que le vieron. Y vieron inclusive, hermano, vieron el aspecto del Señor Jesucristo. La cual, hermano, o el cual, la Escritura no nos escribe cuál era el aspecto físico del Señor, aunque algunos se han esmerado en tratar de descubrir esto, ¿verdad? ¿Cómo era Cristo? Que algunos dicen que tenía el pelo largo, algunos dicen que tenía la nariz así, algunos dicen de la estatura. Y han tratado, hermanos, de ver eso. Pero lo cierto es que la Escritura, hermanos, no nos da mayor información acerca de esto, pero sí nos dice de qué linaje habría de venir. Nos dice, hermanos, sus características, nos dice inclusive de su sufrimiento, ¿verdad? Hermano, pero lo que sí describe la Escritura detalladamente es quién era el Señor Jesucristo en su interior. Nos habla, hermanos, nos habla el Nuevo Testamento de su amor, nos habla de su misericordia, nos habla de su bondad, nos habla de su servir al hombre, nos habla de su sabiduría y también nos describe completamente, hermanos, nos describe completamente al Señor Jesucristo. Y sobre todo, hermanos, sobre todas las cosas, como decíamos en esta mañana, nos habla la Escritura del mensaje de Cristo. ¿Cuál es ese mensaje de Cristo? Evangelio de Juan 5, 24. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo número 24. Dice la Escritura, pero yo, 5:24 de San Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, este era el mensaje de Jesucristo. Este era el mensaje de los profetas, que Jesucristo, hermanos, traería salvación. El mensaje de Jesucristo es de vida eterna. Hermano, Jesús tenía palabras de vida eterna. Y ellos estaban necesitados de escuchar que alguien les hablara de la eternidad, cómo asegurar su alma para siempre, de qué forma, hermano, se podía hacer esto. Tenían esta necesidad, hermanos, las personas, ¿verdad? En el tiempo del Señor Jesucristo. Y los discípulos, hermanos, entendieron que todo el sistema religioso bajo el que ellos estaban viviendo, hermanos, no les estaban dando una respuesta sobre la vida eterna. Ellos tenían preguntas. ¿Recuerdan aquel joven rico que se acercó al Señor y le dijo, Señor, haciendo que heredaré la vida eterna? Porque ellos no tenían resuelto este problema, hermanos. Ellos pensaban que cumpliendo, por eso se esmeraban en cumplir toda la ley, pero, hermanos, no podían hacerlo. No podían cumplirla. Y traían un sentimiento de culpa. El texto de Mateo 11:28 se refiere a este sentimiento de culpa, a esta carga que tenían ellos por no saber, hermano, de la eternidad, por no saber qué va a suceder con ellos cuando mueran. Venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque ellos, hermanos, trabajaban mucho, se esmeraban mucho con respecto a cumplir cada detalle de la ley. ¿Para qué, hermano? Para poder tener la vida eterna. El joven rico le dijo a Cristo, todo esto lo he guardado de mi juventud. Y el Señor le dijo, no. Mira, vende todo lo que posees y hazlo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y él se fue triste. Cristo Jesús le dijo, no todo lo has cumplido. No hay nadie que pueda cumplir la palabra de Dios en su totalidad, la ley de Dios en su totalidad. No hay nadie que lo pueda cumplir. Solamente hubo uno, hermanos, que vivió sin pecado, que vivió perfecto. ¿Quién fue ese? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios le dio la ley, le dio la palabra de Dios, los mandamientos que habían de cumplir, los mandamientos que debían de guardar. Pero, hermanos, también a la par les dio los sacrificios. ¿Por qué les dio los sacrificios? Porque ellos tenían que degollar animales, ofrecerlos en holocausto. ¿Por qué tenían que ofrecerlos en sacrificio? Si tenían la ley. Porque, hermanos, la ley no les podía salvar. ¿Por qué razón no les podía salvar la ley? Porque, hermanos, no hay nadie que pueda cumplirla en su totalidad. La ley es nada más algo, dice la Biblia, que es un ayo para llevarte a Dios. Es alguien que te cuida a ti para decirte que tienes una madre, por así decirlo. Un ayo era un cuidador, una nodriza, ¿verdad? Que cuidaba al niño para llevarlo a quién. Cuando esté grande y alimentado, bueno, lo cuida pero es de su mamá, ¿verdad? Hermano, igualmente la ley es solamente algo que nos está guiando para llegar al conocimiento perfecto. Y ese conocimiento perfecto, hermanos, es Cristo. Es decir, la ley te dice, ¿sabes algo? Aquí está mi ley perfecta, dice Dios. Tú tienes que cumplirla, pero no puedes. No puedes cumplirla. Vas a fallar. Dice Santiago capítulo 2, versículo número 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice, pero cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué, hermanos? Se hace culpable de todos. Hermano, no había nadie que pudiera cumplir toda la palabra del Señor. Por eso, a la par de la ley, a la par de los mandamientos, Dios puso sacrificios que simbolizaban el sacrificio perfecto de Cristo. Y por eso, hermanos, ellos tenían que sacrificar por sí mismos. Y los sacerdotes sacrificaban también por ellos mismos. Y había un sacrificio anual por todo el pueblo, ¿verdad? Los sacerdotes, el sumo sacerdote entraba detrás del velo al lugar santísimo una vez por año para ofrecer, hermano, el sacrificio por todo el pueblo de Israel. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre no podía por sí mismo salvarse. El hombre no podía salvarse por sus propios esfuerzos. No podía. Hermano, y qué triste, ¿verdad? Es vivir en una vida así. Qué triste es nunca tener la seguridad de ir al cielo. Decir, yo he guardado los mandamientos, he tratado de guardarlos, pero también estoy seguro de que he fallado. Porque la Biblia dice, hermano, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué bueno que tengamos ese deseo, hermano, de guardar los mandamientos, pero lo cierto es que no hay justo ni aún uno. No hay un hombre que sea perfecto. Todos somos pecadores delante de la presencia del Señor. Amén, hermanos. Y el problema real del hombre con Dios, hermano, es el pecado. Si el pecado no es quitado, no puedes entrar a la presencia de Dios. Tiene que ser quitado. Por eso, hermano, eran los sacrificios. Sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no hay remisión de pecados. No se pueden, hermano, pasar por alto tus pecados si no hay derramamiento de sangre. Hermano, gracias al Señor por la palabra de Dios. Amén.
Gracias al Señor porque tú amas la palabra de Dios. Amas ser obediente a Dios. Pero a la misma vez te das cuenta, hermano, de que aunque tratas, y Dios ama eso, aunque tratas, tú no puedes guardar toda la palabra de Dios. Necesitas que alguien borre tu pecado. Necesitas que alguien borre tus culpas, tus fallas, tus errores. Porque hermano, si no hay alguien que quita tus pecados, entonces sigues estando condenado. Sigues camino a la condenación por más que guardes los mandamientos, por más que guardes la palabra. Hermano, no existe tal doctrina en la Biblia como, es que cuando llegue a la presencia de Dios, Dios va a ser bueno conmigo y como yo he guardado los mandamientos, Dios me va a dejar entrar. Hermano, ¿dónde dice la palabra de Dios eso? La Biblia dice, por el contrario, hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, hermano, viene la pregunta, ¿es que Dios es malo, hermanos? Es que dice una doctrina, ¿verdad? Dice especialmente de los testigos de Jehová, hermano, y dicen, y mira, hermano, algunos se ofenden porque mencionamos nombre de iglesia, pero déjeme decirle algo, hermano, cuando algo está mal hay que llamarlo por nombre. Hace bien, hermanos. Porque no lo estamos haciendo para jactarnos, no lo estamos haciendo para otra cosa, sino para corregir. Y ellos dicen, hermanos, ¿cómo un Dios de amor va a lanzar a sus hijos al infierno? En primer lugar, hermanos, en este mundo, la Biblia establece que no todos somos hijos de Dios. Que los hijos de Dios son únicamente, dice San Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos, hermanos. Somos creación de Dios, pero para ser un hijo de Dios se necesita aceptarlo y recibirlo. Por el contrario, la Biblia dice en Juan 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. El mundo, hermano, como no conoce la escritura, como no lee la palabra de Dios que está al alcance de todos, podemos darnos cuenta, hermano, por la escritura, que no todo el mundo es hijo de Dios. Que para ser hijo de Dios se necesita entregarle su vida a Jesucristo. Recibir a Jesús como el Salvador de su vida. Recibirle a Jesús como el único que le puede salvar de la condenación. Hermano, tú no te puedes salvar. Segundo, dicen que Dios es un Dios de amor y que no te puede lanzar al infierno porque es un Dios de amor. Pero hermanos, se olvidan de que Dios no solamente es amor, Dios también es justo. Amén. Y si Él es el juez justo y no condena a nadie, no sería justo. No sería justo. Sería un Dios que hermano, nos quiere así como estemos, ¿verdad? Y sí nos ama Dios, hermano, porque somos pecadores, pero no ama la condición en la cual estamos. No quiere que estemos en esa condición. Y dice la Biblia que Dios, hermano, aborrece nuestro pecado. Dios no solamente es amor, pero Dios también, hermanos, es justo y va a castigar el pecado. Y nos advierte diciendo, porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Sabe por qué la gente muere, hermano? ¿Por qué usted abre el periódico, ve las noticias o le llegan a sus oídos que hubo un accidente, que alguien murió? ¿Sabe cuál es la razón? Es el pecado. Si esa persona no hubiera pecado, no hubiera visto muerte. Pero muere porque es pecador. Hermano, no es porque tiene cáncer, no es porque tiene diabetes, no es porque se le paró el corazón, es porque es pecador. Sí. Por eso está ahí la muerte. Hermano, Cristo Jesús vino a quitarle el reino de la muerte, y aunque nosotros merecemos morir, ¿verdad? Porque hemos pecado, sin embargo nos va a resucitar, ¿verdad? Por eso Él resucitó, para darnos vida eterna. Entonces, hermanos, Dios sí va a castigar al hombre porque Él también es justicia, pero también, hermanos, Dios no solamente es amor. Se les olvida a los testigos de Jehová que Dios también es santo. Hermano, ¿cuál fue la razón de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén? Fue precisamente, hermano, la santidad de Dios.
Ellos ya no pudieron estar en la presencia de Dios por el pecado. Dice, por cuanto todos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál fue la razón, hermano, de la destitución del hombre? Fue el pecado. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, hermanos, es santo. Ahora, ¿cuántos pecados hacen falta para que Dios nos destituya de su gloria? Solamente uno. Adán y Eva, hermanos, no fueron destituidos hasta que cumplieron 10 pecados. Una tarifa de 1000 pecados. No, en el primer pecado fueron expulsados. ¿Por qué, hermano? Por la santidad de Dios. Hermano, si nosotros entendiéramos la santidad de Dios, hermano, Dios reinaría completamente en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, y veríamos su gloria si entendiéramos, hermanos, la santidad del Señor. Que desde Génesis nos está diciendo, hermano, que por un solo pecado el hombre ya no merece estar delante de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, el testigo de Jehová dice, Dios no puede lanzar al lago de fuego al hombre, porque Él es amor. No, Él también es justicia. Y Él también es santo. Amén, hermanos. Y Él no hizo el infierno, dice la Biblia, no lo hizo para nosotros, hermanos. Lo hizo para Satanás y sus ángeles. Y Dios advierte al hombre, hermano, que va a ir a ese lugar que no estaba para ellos. Que el hombre va a ir ahí si el hombre no se arrepiente y cree en Jesucristo. Que el hombre puede salvarse, el hombre puede tener vida eterna, hermano, y no ir a ese lugar, aunque haya pecado, porque Cristo Jesús derramó su sangre para el perdón de esos pecados que cometiste. Y cuando Cristo viene a tu corazón, porque tú le pides que entre en tu vida, hermano, la sangre de Cristo perfecta viene a tu vida, a tu corazón, limpia todos tus pecados. Y Dios no te mira a través de tus pecados. Nos mira a través de la sangre perfecta, limpia del Señor Jesucristo. ¿Cómo me mira Dios a mí? Por Jesucristo. Me mira limpio, no porque yo sea completamente limpio, hermano, aunque lo deseo, lo anhelo, porque ese es lo que Dios desea de mí, hermano. Pero yo sé que no puedo lograrlo, pero sé que mediante la sangre de Cristo soy limpio, amén. Mediante la sangre de Cristo soy declarado limpio, no siéndolo. No siéndolo. Entonces, hermanos, miren, le voy a decir algo que usted puede entender claramente. La primera señal y la más importante de que somos una iglesia bíblica, la primera señal y la más importante de que somos una iglesia bíblica, hermano, es que nosotros predicamos la vida eterna y el perdón en Jesucristo, el perdón de los pecados en Jesucristo. Y que la persona puede ser salva no por sus méritos, sino porque ha puesto su fe en aquel que le puede salvar, en Cristo Jesús únicamente. Hermano, la primera característica o la característica más importante en una iglesia es que se predique que Cristo Jesús tiene vida eterna. Eso es lo más importante. Hermano, Pedro y Juan y los apóstoles se quedaron con Cristo porque los judíos no podían ofrecerles esto, pero Jesús sí les podía ofrecer la seguridad de vida eterna. Él tenía palabras de vida eterna. Él tenía palabras de vida eterna. Y esa es la primera señal, hermano. Si aquí no predicamos que Cristo perdona, que Cristo salva, que te puede salvar hoy porque mañana puede ser demasiado tarde. La salvación, hermanos, no es después de muertos. Nadie puede librar a nadie de la condenación ya. La Biblia lo enseña, no hay tiempo ahorita para enseñarlo, pero hermano, nadie puede ser sacado de allá ni con oraciones ni con dinero. Ya tuvo su tiempo. Jesucristo dijo ante la tumba de Lázaro, a Marta y a María le dijo, todo aquel que vive, no que está muerto, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que está vivo. El mensaje de salvación de Dios no es para los muertos, tuvieron su tiempo, hermano, es para los vivos.
Dale gracias al Señor que estás vivo y que aún tienes tiempo de predicarle a tu familia. Amén. Porque si ellos no reciben el mensaje de salvación, hermano, algún día también estarán en la condenación. Dale gracias al Señor que aún tienes tiempo y ve, predícales la palabra del Señor. Amén. Y hermano, dale gracias a Dios que en su misericordia, en su bondad, sin ninguna jactancia, el que se gloríese en el Señor. Que estás en una iglesia donde se te predica, hermano, de Cristo Jesús, que en Él está la salvación. Amén. Porque no fuiste a una iglesia de los testigos de Jehová, que ellos, hermano, no tienen esa seguridad, ni de los mormones, que predican otra verdad, hermano, para ellos. Pero la verdad bíblica, hermano, lo que el hombre necesita hoy en día escuchar. Porque la muerte, hermano, es lo más seguro para el hombre. Lo que necesita el hombre escuchar es el mensaje de la vida eterna. Amén, hermanos. El mensaje de la salvación. El mensaje, hermano, que hay un Cristo Salvador, que hay un Cristo que murió y que, hermano, la Escritura dice en Hechos 4:12, dice la Biblia en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Los apóstoles, hermanos, que en esa ocasión dijeron, Él tiene palabras, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Ahora lo predican y ellos dicen en ningún otro, no hay nadie, ni los judíos ni nadie, no hay nadie que pueda ofrecer salvación, solo Cristo Jesús. No hay ningún pastor que te salve, no hay ningún sacerdote que pueda perdonarte tus pecados, no hay ninguna iglesia que te pueda absolver después de indulgencias. Hermano, solamente Cristo te puede salvar. En ningún otro hay salvación, porque nadie ofreció su sangre como lo hizo Cristo. Nadie venció la muerte como lo hizo Cristo. Ni Buda, ni Mahoma, hermano, ni Confucio te pueden dar salvación. Solamente el Señor Jesucristo. Porque Él tiene en sus manos y en su frente las marcas de su sufrimiento, donde su sangre, hermano, fue derramada. Él puede salvarnos. Y esa es la señal, hermanos, de que, inequívoca, de que somos iglesia del Señor. De que somos iglesia de Cristo. Algunos hermanos piensan que por el nombre son iglesia de Cristo. Y me dijo un día uno, me dijo, la Biblia dice en Romanos 15 que debe llamarse iglesia de Cristo. Y así se debe llamar, no iglesia Bautista Calvario, no iglesia de tal y cual. Debe llamarse iglesia de Cristo. Y mi respuesta fue, mira, ven acá, y acá dice, aquí está Pablo dirigiéndose a la iglesia de Cristo, pero acá está dirigiéndose a la iglesia de Dios. Hermano, es que piensan que por ellos mismos han dicho que se debe llamar así, aunque ahí no dice eso literalmente. Pero lo que realmente distingue a una iglesia que sea del Señor, hermano, llámese como se llame, puede llamarse iglesia Montebrón, Monte Sinaí, Betel, como usted quiera. Nombres bíblicos les ponen, ¿verdad?, a las iglesias. Pero si esa iglesia no predica, hermano, a Jesucristo, no predica que Jesucristo es salvación mientras estemos en vida, hermano, tal iglesia es una iglesia equivocada. Es una iglesia de doctrina donde no puedes estar ahí. Mira, hay mucha gente que tristemente se ha ido a la iglesia universal. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia universal hace muchos milagros, da mucho dinero, oran ahí y te traen agua desde allá de Jerusalén. Y ahí ocurren muchos milagros. Y se van con el Señor, hermanos, por esos motivos. No hay nada, hermano, que el hombre pueda hacer para su salvación. Vea Efesios 2, 8 y 9. Dice, porque por gracia significa regalo inmerecido, regalo que Dios te da y tú no mereces. ¿Por qué no mereces? Porque has pecado contra Dios. ¿Por qué no mereces? Porque, hermano, tú no puedes guardar toda su palabra. Eres culpable delante de Dios. Por gracia, regalo inmerecido. Por gracia, ¿sois qué? Salvos. No eres salvo porque tú lo mereces. Mucha gente nos acusa ya diciendo, no, ustedes están locos. Ustedes dicen que son salvos. Lo que no entienden, hermanos, es que no decimos que somos salvos por nosotros. Somos salvos inmerecidamente por la gracia del Señor.
Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice la Biblia, hermanos, que en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó no por obras. Hermano, hemos sido salvados no por lo que hemos hecho, sino por lo que Él hizo. Amén. El verdadero problema del hombre, hermano, es el pecado. Vea Romanos capítulo 10, versículo 5, por favor. Romanos capítulo 10, verso 5. Romanos 10, 5 dice de esta manera, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos 10, 5. ¿Es 10, 5, sí? El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice, hermano, por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo número 3, por favor. Romanos capítulo número 3. ¿Sí? 10, 5. Ok. Sí, dice que el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero nadie las puede hacer, ¿verdad? Nadie puede lograr hacer todo lo que dice la Biblia. Te da la información para que tú te des cuenta que no puedes por ti mismo ser salvo. Pero Romanos capítulo 3, hermanos, Romanos capítulo número 3. Romanos capítulo 3. Y vamos a ver el verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hermano, simplemente la ley te hace ver, mira, estás mal porque no has podido, has hecho esto mal, has hecho esto equivocadamente. Y eso te hace ver, hermano, que sigues en la condenación, que necesitamos a Jesucristo para que Él, mediante su sacrificio, pueda perdonar nuestros pecados. Y hermano, debe ser muy triste, ¿verdad? Vivir con esa culpa. Sabiendo que el juicio de Dios en el juicio de Dios serás hallado culpable y por tanto condenado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque fallaste en cumplir con todas las obras de la ley, con todas las obras que la ley te marca. Ve Apocalipsis 20, 21. Apocalipsis 20, 21. Dice la escritura, no, es Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, perdón. Apocalipsis 20, versículo número 12 en adelante. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus... Hermano, cada uno va a ser juzgado según sus obras. Si tú quieres ser salvo por tus obras, vas a ser juzgado por tus obras. Y no van a ser halladas perfectas. No van a ser halladas perfectas. Algún día, hermano, te vas a presentar delante del trono del Señor. Y tú no lograste nunca. Hermano, ¿y qué debe ser? Triste debe ser tener esa culpa, ¿verdad? No puedo ser perfecto. No puedo cumplir las demandas de Dios. No voy a estar en el cielo porque no he cumplido los mandamientos del Señor. Hermanos, es ahí donde los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos del Señor dicen, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Solo tú vienes a decirnos, Señor, que sí es posible y nos dices cómo. Que no es por las obras, que es por tu sacrificio, Señor. Que tú viniste a este mundo para que, como el pan del cielo, para que todo aquel que te conozca y te recibe pueda tener la salvación de su alma.
Dice Apocalipsis 21:8, hermanos. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables. Dice, homicidas, fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. A ver, hermanos, ¿cuántos aquí podemos decir que somos culpables delante del Señor al leer esto? Yo creo que todos. ¿Alguna vez usted se ha avergonzado de Cristo? Dice los cobardes. ¿Alguna vez usted, hermano, ha tenido un pensamiento insano, incorrecto en su mente? ¿Alguna vez ha echado una mentira? ¿Alguna vez participó en idolatrías? Dice la Biblia que si usted piensa mal contra su hermano, es semejante a un homicida. Hermano, todos somos culpables delante del Señor. Estamos aquí tratando de cumplir la ley de Dios. Pero ¿quién la ha cumplido, hermanos? ¿Quién dice, desde que nací hasta ahorita, he guardado perfectamente la palabra de Dios? Nadie, hermanos. Por eso Cristo vino a morir en la cruz. Porque tú no puedes cumplir toda la demanda de Dios, la ley de Dios, y vas a ser juzgado por tus obras. Pero, hermano, si Cristo te perdona, ya no vas a ser juzgado por tus obras. Porque Él ya te ha perdonado. Porque Él ya ha quitado el pecado de tu vida. Porque Él ya te ha perdonado. Y vaya conmigo, por favor, a Colosenses. Colosenses, capítulo número 1. Dice en la Escritura, hermanos, que el Señor Jesucristo no solamente, hermanos, perdonó nuestros pecados, sino que también, ¿verdad?, los quitó de nosotros para siempre, ¿verdad? Dice en capítulo número 2, en el versículo número, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Y dice, hermano, vea lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Hermano, todo ser humano tiene una lista de pecados. Ninguno va a poder presentarse delante de Dios y decir, Señor, es que yo ayudé a una viejita a cruzar la calle, es que yo le llevé una despensa a tal familia. Qué bueno que lo hagas, hermano, porque eso debe hacer un hijo de Dios. Pero ¿sabe algo, hermano? Aunque hagas todo, hay cosas que tú haces mal. Tú eres pecador. Y vas a presentarte delante del Señor. Y el Señor va a leer todo lo que hiciste mal. Porque, hermano, lo que hiciste bien, gloria a Dios, pero todo lo que hiciste mal es el problema. ¿Y quién, hermano, puede quitar todo eso para impedir que vayas a ese juicio? Jesucristo. Dice, hermano, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hermano, en la cruz Jesús, si tú le recibes, ahí clavó todos tus pecados. Ahí, hermano, llevó nuestros pecados sobre el madero, dice la Escritura. Ahí los clavó, hermano, en la cruz y fueron lavados, fueron quitados, perdonados, hermano, para siempre nuestros pecados. Así es que hay una manera, hermano, de no enfrentar el juicio. Hay una manera de no enfrentar el juicio por medio de Cristo. Cristo Jesús, hermano, anula esa acta que es contraria para tu vida. Por eso los apóstoles, hermanos, cuando escucharon a Cristo que Él venía predicando palabras de vida eterna, entendieron, hermano, que desde el Antiguo Testamento hasta Cristo Jesús, hermanos, todos predicaban el mismo mensaje, que el Mesías habría de venir, que, hermano, Cristo Jesús había de venir para salvar, para pagar por los pecados, no solamente de Israel, del mundo entero, para ser salvos a través de Él, hermanos, a través de su sangre. Ahora, hermano, debemos de quedarnos con Él, porque Él nos enseña de su palabra.
nos da de su palabra que nos muestra el camino de la salvación eterna. ¿Quién más te lo muestra, hermano? Mire, la gente lo que quiere es creer en algo y a veces se equivoca de en quién creer, de dónde poner su fe. Ponga su fe en el Salvador. Ponga su fe en Jesucristo. Hermanos, muchos ya no quisieron seguirle. En este mundo existen miles de religiones de diferentes creencias que enseñan que creer en Jesús, hermanos, pero también algo más para ser salvo. Es decir, no solo la fe en Jesucristo, sino que han agregado algo más en la enseñanza de la salvación, creer en Jesús y algo más para ir al cielo. Creer en Jesús y bautizarte para ser salvo. Ahora, hermano, si tú eres salvo, debes de bautizarte. Pero no debes de bautizarte para ser salvo. En la Biblia, hermanos, cuando dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados, lo que dice ahí, hermano, es que en los tiempos de Cristo, en los tiempos apostólicos, la forma en que ellos mostraban su arrepentimiento era por el bautismo. El bautismo no limpia pecados, no perdona pecados. Cristo Jesús lo hace. Pero ¿cómo lo demostramos, hermanos? Físicamente, notoriamente, a través del bautismo. Ahí estoy diciendo, muero a mi antigua vida y vivo a mi nueva vida. Amén. Y si alguien no quiere hacerlo, está diciendo, bueno, yo no quiero dar evidencia al mundo como Cristo me lo pide, de que soy salvo, que a lo mejor no es salvo. Porque si eres salvo vas a ser obediente al Señor. Amén. Vas a obedecer a Jesucristo en sus mandatos. Pero, hermanos, no obedecemos sus mandatos para ser salvos, porque no podemos. Obedecemos al Señor porque somos salvos. Amén, hermanos. Porque Él nos salvó para vivir una vida en obediencia a Él. Sí. Hermano, pero muchos predican, cree en Cristo y bautízate. Cree en Cristo y cumple los sacramentos para poder llegar al cielo. No, hermanos, no es Cristo y es Cristo solo. Solo Cristo salva. Amén, hermanos. Solo Cristo Jesús nos salva. Hermano, dice la Biblia en Gálatas 2:16, por favor. Gálatas 2:16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser, ¿qué, hermano? Justificado. Hermano, nosotros predicamos y debemos de predicar que solamente Jesucristo puede salvar. Amén, hermano. Solamente en Él está la salvación. Y, hermanos, sintámonos privilegiados, sintámonos gozosos, contentos de que en la misericordia del Señor, no con jactancia, no diciendo somos la única iglesia, no, hermanos, pero que estamos en una iglesia donde se predica de dónde viene la salvación. ¿Cómo es que podemos ser salvos, hermanos? Hoy que tenemos vida. Y si usted, hermano, ya tiene esa salvación, qué bendición. Pero si no la tiene, hoy es tiempo de que usted la tenga. Porque mañana pudiera ser demasiado tarde. Hermanos, para terminar, las palabras del Señor eran vida eterna. Y ese es el mensaje, hermanos, del Señor. Las cosas eternas. El hombre hoy en día pone énfasis en qué, hermanos? En lo terrenal. No se da cuenta que todo en esta vida va a terminar y es pasajero. Pone tanto énfasis en lo terrenal y eso hace que nos olvidemos del Señor, que nos apartemos de Dios. Eso hace que Dios no exista en nuestros pensamientos como en los días de Noé. Hermanos, se casaban, se daban en casamiento, vivían una vida secular, alejados de Dios. Vivían para tener, para hacer, y no está mal, hermanos, eso. Pero siempre cuando se ponga en primer lugar el reino de Dios y justicia. Hermano, hoy en día el hombre vive materializado, alejado de Dios. Y ha tenido como consecuencia, ¿verdad?, las cosas que se obtienen cuando uno vive alejado de Dios. Sin pensar que Cristo Jesús habló de las cosas eternas. Él dijo, hermano, haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Porque, hermano, sabe que, hermano, lo único que vas a tener cuando mueras es lo que hiciste para Él en las cosas eternas. Lo que hiciste para Él. Porque en el cielo, hermano, tendrás tesoros. Si tú le sirves al Señor, si tú le amas al Señor, si tú le buscas como Él quiere, si tú le sirves en especial, hermano,
y tus tesoros no están tanto aquí como están en el cielo. Hermano, déjame decirte que si no tienes vida eterna, tus años en este mundo están contados. Dice la Biblia que el hombre en Salmo 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Así es que, hermanos, esto está hablando en lo general de la muerte de los hombres, ¿verdad? Ha llegado el tiempo, hermanos. Antes los hombres vivían 900 y tantos años, ¿verdad? Y yo parezco de 250, pero no, hermano, tengo 58. 57, hermanos. Ya me estoy poniendo uno. Pero, hermanos, hoy en día hemos llegado al tiempo en que los hombres no viven más, ¿verdad? En lo general. 70, 80 años. Y el hombre, hermano, Satanás no quiere que pienses en tu eternidad. El hombre piensa que aquí va a gozar la vida, y aunque, hermano, mira, hay viejitos que andan en los bailes, andan buscando novio hoy en día. Han entrado esa fiebre, hermanos, hoy en día. No piensan en arreglar su vida con Dios. Y la muerte les va a sorprender en cualquier momento. Porque, hermano, mira, aunque la Biblia dice que a los 90, 70, 80 años, perdón. Sin embargo, hermano, hay niños que mueren de 2 años. Hay jóvenes que mueren de 20 años. Hay adultos que mueren de 40 años. Hermano, hoy en día la gente muere prematuramente de enfermedad, por accidentes, por suicidios, por guerras, por pandemia, por homicidios, por infartos, ahogados, broncoaspirados, aplastados. Hermano, de muchas maneras la muerte llega. Y si Jesús no te ha salvado, estarás en el juicio como culpable ante Él. Y serás condenado eternamente. Hermano, necesitamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador más que cualquier otra cosa. Necesitas predicarle a tu familia de Cristo. Qué terrible será llegar allá y que tu familia esté en el infierno. Hermano, corre y háblale de eso, ponte fiel y hazle ver con tu vida que tú has creído en Cristo Jesús, que estás en serio con Cristo Jesús. Que consecuencia de haber creído en Cristo Jesús es que tú tienes una vida nueva. Muchos dicen, no, yo sí soy salvo, pero hermano, no tienen una vida nueva. Cuando Cristo te salva, te cambia tu vida y te transforma. El padre malo viene a ser un padre bueno. El joven malo llega a ser un joven temeroso de Dios. Aquel que andaba peinado así, hermano, y andaba en las drogas, ahora sirve al Señor, ahora ama al Señor, ahora busca a Dios. Esa es la consecuencia de haber creído en Cristo. Pero la consecuencia más preciosa es que tienes vida eterna. Es que tienes el perdón de los pecados. Hermano, había 10 leprosos y vinieron al Señor. Y con esto voy a terminar. 10 leprosos, hermanos, vinieron a Cristo. Todos fueron sanados. Mientras iban a mostrarse los sacerdotes que dictaminaban quién estaba sanado, Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Mientras iban, fueron sanados. 9 de ellos nunca regresaron, pero uno de ellos vino dando gloria a Dios. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Porque ese que vino, hermanos, no vino solamente porque quería de Jesús la sanidad, quería lo más importante, la salvación de su alma. Los otros 9 solamente querían la sanidad. Los que venían a Cristo, cuando los apóstoles dijeron, solo tú tienes palabra de vida eterna, Jesús les dijo, me siguen porque los alimenté, porque les di de comer. Hermano, hay muchos motivos por los cuales tú puedes seguir a Jesús. Porque tienes un problema, porque tienes una necesidad. Porque, hermano, y muchos cuando se les resuelve el problema, se alejan de Dios, porque no están en el Señor por el verdadero motivo. ¿Cuál es el motivo que nos mantiene fieles, hermanos? Que Cristo Jesús nos ha salvado. Que Cristo Jesús nos ha dado vida eterna. Que este mundo no nos ofrece lo que Cristo ofrece, vida eterna. Hay un físico, ¿verdad? Muy famoso, Albert Einstein. ¿Ustedes lo conocen a él, hermano? ¿Lo conocieron? Algunos tienen la edad de él, sí lo conocieron, ¿verdad? Albert Einstein. Hermano, él, pues era un hombre muy reconocido, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y Billy Graham contó esto.
Dice que él iba en el tren y pasaron por ahí, hermano, checando el checador de los boletos, pasó checando los boletos. Y cuando llega con Albert Einstein, le dice Albert Einstein, es que perdí mi boleto, no lo tengo, no tengo mi boleto. Y se fijó en sus cosas, ¿verdad? Y no traía el boleto para que se lo perforaran. Y usted sabe que lo podían bajar, ¿verdad? Por eso. Pero el de los boletos lo reconoció y le dijo, señor Einstein, yo sé quién es usted. No lo voy a bajar, yo sé que usted sí compró el boleto. Y él seguía, ¿verdad? Y se agachó por ahí a buscar el boleto, nunca lo encontró. Y aquel hombre ya se había retirado y se voltea y lo ve que está ahí agachado y le dice, señor Einstein, no se preocupe, yo sé que usted sí compró boleto. Dice, joven, yo sí sé que usted sabe quién soy yo. Pero tengo un problema, yo no sé a dónde voy. Yo no sé a dónde voy. Y dice Billy Graham, lo invitaron, hermano, porque él iba a morir. Dice, lo más glorioso de mi vida es que no es que vaya a morir, es que yo sí sé a dónde voy. Albert Einstein, hermano, un hombre reconocido. Un hombre que, hermano, pasa por todas las universidades, pero no sabía a dónde iba. ¿Sabe por qué estamos aquí, hermano? Para tener la seguridad de que al morir vamos a ir con el Señor. ¿Y cómo podemos tener esa seguridad? Solamente creyendo en Jesucristo. Hermano, no hay mayor error que tú, habiendo estado tanto tiempo en una iglesia, no tengas la seguridad de ir al cielo. No tengas la seguridad de que al morir estarás con el Señor después de que cierres tus ojos. Pero si lo estás, Dios te bendiga. Y si no lo estás, si no sabes a dónde vas a ir después de la muerte, hermano, estás en un error muy grave y muy peligroso. Acepta a Cristo hoy como tu único y suficiente Salvador. Y dale gracias a Dios, hermano, de que estás en una iglesia donde tú escuchas palabras de vida eterna. Y enseña a tus hijos, y enseña a tu familia de las palabras de vida eterna. Y si te vas a casar, cásate con ese propósito, de tener una familia que conozca de la salvación. Que algún día van a ir todos al cielo, no estarán en el infierno, jamás. Así es que si tú no eres salvo, si tú no estás seguro de ir al cielo, ahora lo sabes, no es por ti, es por Cristo. Cristo te quiere salvar, te trajo aquí con un propósito. Cierra tus ojos cerrados.